Sí. Mira, de molestar. Sí, sí. Cuidado que no lo pasemos, claro. Bueno, yo me he escrito un poco mi presentación porque quien me conoce ya sabe que me pongo muy nerviosa, pero en fin. Antes de nada, bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias a María Ángeles, por supuesto, por esta invitación y a todos los que habéis venido para acompañarnos, ¿no? Pues me pidió mi querida amiga María Ángeles que participara en la presentación de su libro, Borges y Cortázar, una relación literaria, que ella tan precisa y exhaustivamente como hace las cosas ha escrito y ha sido editado por el Centro de Editores, ¿no? Desde luego no podía negarme, pero en cuanto me lo agradeció me entraron unos nervios tremendos, porque claro, compartir mesa con María Ángeles, con Rosa y con Claudio, pues la verdad es que me abrumaba un poco, bastante. Pero bueno, en fin, ya quedamos en que yo venía aquí como amiga y como bibliotecaria que he sido. Para los que no me conocéis, he estado en una biblioteca rural de un pueblo de 200 habitantes. Y bueno, pues tras una amistad forjada a través de los libros y de la literatura, que se fraguó casualmente en un primer encuentro precisamente en la Biblioteca Nacional, seguido más tarde y fortuitamente también en un encuentro con un amigo suyo que resultó ser ni más ni menos que un primo mío. Bueno, pues a partir de ahí y a través de los libros y de la lectura fuimos trenzando una sólida amistad de la que venimos disfrutando y compartiendo además con otros amigos. Una afinidad electiva, literaria y comprometida, pues como dice Cristina Peri Rossi en su bello discurso de aceptación del Cervantes, la literatura es compromiso y compromiso es todo, hasta los relatos de Cortázar. Y la cita pues me venía muy bien, la verdad. Así he entendido mi trabajo bibliotecario, pues por insignificante que pueda parecer, ¿no? Este oficio es un compromiso también para quienes creemos entusiasta y apasionadamente, como lo es también María Ángeles, que un mundo mejor es posible. Pero bueno, hoy aquí hemos venido a hablar de su libro. Así que, aunque atravesando el libro yo hable algo más de María Ángeles y de su ánimo, de su aliento, en el que, como no, Cortázar no podía sino estar presente, ¿no? Como así ocurrió, y espero que ella nos lo cuente, o entre las dos, con el libro de Cartas de Mamá. Uno de los libros que leímos en el club de lectura de la biblioteca y que precisamente, como nos cuenta María Ángeles en el suyo, tan hondamente impresionó a Borges, del que decía que el prodigio requiere de sus pormenores. Pues sí, sucesos extraños que exceden los límites regulares de la naturaleza. Esas cosas nos pasaban en el club de lectura, porque en ese día la ficción, como tantas otras veces, era replicada por la realidad circundante. Pues la historia que escribió Cortázar ya había ocurrido en nuestro pequeño pueblo. Así que creo que María Ángeles también, de alguna manera, se quedó hondamente impresionada. En fin, que literatura y vida no son tan diferentes como decía Cortázar. La literatura es una de las formas de la vida, y es la vida que nace en una forma de palabra, que luego lleva a un lector, que la recibe como palabra y la vuelve a transformar en vida, ¿no? Es como una noción alquímica. Además, María Ángeles, que ya es una más de las mujeres del club de lectura, pues bien que nos rajó sobre Cortázar. Yo he puesto esto de rajar porque lo he leído en el libro y me ha hecho la verdad mucha gracia, ¿no? Creo que se usa en Argentina, pues según he leído en el libro que hoy presentamos, Cortázar dice de Borges a propósito de una conferencia que vio, dijo, y le rajó una charla sobre Shakespeare que los dejó a todos mirando estrellas verdes. Rajar, además, creo que aquí lo usamos más coloquialmente o como una jerga, pero bueno, en cualquier caso también es sinónimo de hender, herir, partir, como tiene que ser la literatura, que no nos deje indiferentes, ¿no? Y como la literatura también es conocimiento, pues para quien quiera ahondar más en Cortázar y en Borges, este libro de María Ángeles nos permite recorrer esos intereses comunes y esa admiración mutua que hubo entre los dos grandes escritores, de una inteligencia y capacidad prodigiosa, que aunque luego tomaran caminos distintos, cambiaron el rumbo de la literatura hispanoamericana, aunque ninguno de ellos, una simetría más, no recibieran el Nobel de Literatura, ¿no?
Por último, me ha gustado mucho acabar el libro, que ahora comentaremos y, en fin, diseccionaremos, con la entrevista que María Ángeles, cuando era una jovencita, le hizo a Borges y de la que yo quisiera que nos contara la anécdota final, que aquí no sale. Así que, citando y extrapolando las palabras de Cortázar, María Ángeles, que citó a Cortázar, ha tendido el arco a fondo y este libro ya anda por el aire. Esperemos, pues, que se clave en el blanco y que ella, y sigo con la cita de Cortázar, se venga luego a tomar vino con los amigos. Decía que estaba nerviosa. Exacto. Me tomó un gin tonic, ya me he confesado. Qué apuro, que eso. Vamos. Bueno, yo he venido aquí más a preguntar que a hablar. Porque hay muchas cosas que nos tiene que contar ella, que es la que sabe. Pero tengo que decir que este libro me ha encantado. Yo no lo había leído en la primera edición y lo he leído ahora. Y me ha encantado no solo porque cuenta la relación personal, que fue muy breve, muy puntual en varias veces y poco más, pero que curiosamente la cuentan los dos, como muy bien cuenta ella, la cuentan los dos, tanto Borges como Cortázar, sino porque además luego hace toda una penetración en la relación literaria, en la relación entre las dos literaturas. No son solo las dos personas, son también las dos literaturas. Quiere decir que, para empezar, arranca de que la posible historia de una rivalidad entre los dos no existe y nunca existió. Es más bien una cosa de los mundillos. Y ella lo demuestra estupendamente en las palabras de ellos y también en cómo se van articulando sus obras en esos lugares comunes, no en el sentido de tópicos, sino de lugares que los dos frecuentan, es decir, de esquemas literarios, arquetipos, en fin, todas esas cosas que ella sabe estupendamente. Es un ensayo minuciosísimo, una investigación de verdad apabullante, exhaustiva. Yo creo que lo ha leído todo, todas las correspondencias, todos los artículos, la última reseña, todo, lo ha leído todo. Y lo maravilloso es que se lee como si fuera una novela. Es decir, que está tan bien escrito, tan bien contado, que bueno, pues se lee eso de corrido, como si fuera una novela, como si fuera un relato. Y eso da mucho gusto cuando se trata de un ensayo literario. Uno piensa a veces que los ensayos, los estudios, las investigaciones, el yo cito, yo también cito, yo otro poco más de cito, pueden ser muy áridos. Bueno, en este caso no lo es. Es un libro que se lee espléndidamente y que da gusto. A ver, a mí me ha interesado mucho, y ya empiezo a preguntar, me ha interesado mucho claro, como no podía ser de otro modo, pero también podía ser de otro modo, el Cortázar poeta, que es el menos conocido, y además es curioso porque me pilló justo trabajando con la gente de mi taller de poesía, con los pameos y meopas, antes de saber y que aparecía tu libro. Bueno, eso sí lo sabía, pero menos, no sabía que lo iba a presentar yo para nada. O sea, que estaría hoy sin leerlo si no llego a tener el PDF que me mandó. Y me interesaron esta especie de desconfianza que tenía Cortázar
respecto a sí mismo, es decir, el poeta secreto, el poeta que escribe poemas toda la vida y publica media docena. Y eso Bueno, yo creo que antes te voy a responder y me encanta esa parte que ella. Pero primero, gratitud, gratitud, gratitud. Yo no estaría aquí si no fuera por la figura cortázariana. O sea, por esa cantidad de estrellas en el universo que han hecho que estemos aquí y que seamos esto, que somos una figura cortázariana. Por supuesto, el gran homenaje al que empezó todo, digamos, que fue Mario Muchnik, a quien yo llegué por Cortázar. Llegué por Cortázar porque él fue el último editor de Cortázar y yo quería trabajar con Muchnik. Entonces le escribí una carta que decía: querido, estimado señor Muchnik, yo quiero trabajar con usted porque usted ha publicado los 2 últimos libros de Cortázar y yo soy lectora de Cortázar. Le agradezco mucho lo que ha hecho, un cordial saludo, y le dejaba mi teléfono. Y me llamó. Y trabajé con él. Y cuando trabajé con él, conocí en su entorno maravilloso, porque él se sabía rodear de gente inteligente, creativa, buenas personas, y conocí a Rosa y a Marcos, que formaban parte de su círculo más íntimo. Luego, lógicamente, por ese mismo hilo, conocí, como es lógico, a Aurora Bernardes, que también fue amiga de los Muchnik y que donó, sabéis, la biblioteca de Cortázar a la Fundación March. Y así se han ido tejiendo los vínculos. Yo terminé trabajando en la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, que organizaba unas jornadas sobre la lectura, donde vino Maite a la Biblioteca Nacional y, por supuesto, donde vine a parar a comprar un libro a el centro, la librería del centro, que en aquel momento estaba en la calle Gobernador, que donde viniste por primera vez tú y Aurora, donde estaba Claudio. O sea, todo está en torno a Cortázar. Entonces, mi vida está en torno a Cortázar, y yo digo siempre que, bueno, en fin, no creo en el destino, no creo en nada, por supuesto, pero por algo se cruzó la rayuela en mi vida, y así fue como estoy aquí con vosotros, hilado por Cortázar, o sea, por los distintos vericuetos cortázarianos. Y hablando de lo que quiere Rosa que yo conteste, yo no soy experta en la poesía de Cortázar, no soy experta en la poesía de Cortázar. ¿Por qué? Precisamente por la misma causa de que está como sumergida, digamos, en su obra. Es cierto que, no me acuerdo ahora el año, en el 70 y poco, aparece Pameos y Meopas, editado en italiano, y luego viene Esther Tuquet a sacarlo en español y, digamos, a sacar la poesía de entre toda la obra de Cortázar. Las primeras poesías que yo leí de Cortázar están metidas, mechadas, en La Vuelta al Día en 80 Mundos, que fue el primer libro que yo compré con dinero de mi madre. ¿No? Que era un libro, para mí fue mi libro, ¿no? Y lo sigo teniendo y lo adoro, ese libro. En ese libro, que es un libro de estos almanaques, como decía Cortázar, donde hay miscelánea, él metía unas poesías. Y hay una de ellas, muy honda, una poesía que no, claro, era en Cortázar todo era atípico, y más que nada la poesía. ¿Por qué? Porque yo leí ese libro de muy adolescente, donde la poesía era la rima, ¿verdad? Los sonetos, la versificación la tenemos que estudiar. Y Cortázar, la poesía que mete en ese libro, por supuesto, es verso libre y se rige por otras leyes que yo después supe cuáles eran, que lógicamente tienen que ver con el ritmo, no con la versificación, ¿verdad? Tienen que ver con el ritmo interior de su ritmo, de su respiración, y que a su vez tenían que ver con la música, pero no con cualquier música, sino con la música del jazz, que respira distinto. Entonces todo era diferente, pero a mí lo interesante de la poesía de Cortázar, que yo pude acceder de tan pequeña, era que hablaba de cosas de las que los poetas que yo veía, los del colegio, no hablaban. Entonces, por ejemplo, el poema de la patria dice: papel, servilleta sucia tirada en la vereda. O sea, eso como idea de la patria. O un verso que decía: ser argentino es estar lejos. Cuando yo era hija y primera generación de inmigrantes en Argentina, o sea, hablaba de otras cosas. Lógicamente, yo después comprendí la frustración
que para él supuso haber editado en el año 38, es decir, él nació en el 14, el 38 que son 24 años, ¿no? No sé nada de matemática. 24 años. A los 24 años, él editó su primer libro de poesía, que por supuesto pasó más que inadvertido, por dos razones. Primera, porque no sabemos por qué, y esto lo hablamos con Aurora y no supimos por qué se puso ese seudónimo, Julio Denis. Eso algún día seguro que alguien lo llegará a saberlo, hasta ahora nadie sabe por qué Denis, porque es Julio Denis, lo importante es el Denis, ¿no? Bueno, imaginaros un libro que salieron, creemos porque en la imprenta yo no he podido acceder a los archivos porque no existen, de su amigo Biao, la edición fue de 250 ejemplares que se perdieron. O sea, están los que sabemos que están. Yo lo he tenido en mis manos, no lo puedo tener porque cuesta muy caro, es una edición ya inaccesible para mí como coleccionista. Pero digamos, esos 42 sonetos eran sonetos. Entonces sus amigos, los grandes amigos que tuvo, que eran muy lectores y muy enterados, y grandes poetas como Ricardo Molinari, le dijeron: mira, pibe, mejor dedícate a otra cosa. Porque los sonetos ya estaban escritos, estaban los de Quevedo, incluso los de otros poetas, incluso la poesía de Borges, que para él fue su maestro en todo. Entonces él se sintió muy frustrado, y además lo dice por ahí, y la poesía me abandonó, bueno, algo así como la poesía me abandonó muy tempranamente, tal y cual, y en cambio, cuando él daba a leer sus cuentos, la gente se quedaba fascinada. Entonces, lógicamente, el camino se lo marcaron los de afuera. Él siempre dijo que era poeta. Nosotros tenemos la prueba, porque la primera cosa que yo creo que editamos, que es donde yo colaboré contigo, fue la carta a Luisa, ¿no? La carta a Luisa es una carta que escribe Julio Cortázar a Luisa Futoransky, que le mandamos el amor a Luisa, que está en París. Ella le escribe una... Está en Estados Unidos invitada especial al al festival de poesía de Chicago. De Chicago, bueno, Luisa está en Chicago, por fin. Bueno, entonces, Luisa le manda unos poemas, un largo poema, a Cortázar, que está en esa época en Señón, en el sur de Francia, donde vamos a ir nosotros. Y él le escribe una carta a Luisa donde le responde, digamos, poéticamente al precioso poema de Luisa, donde le dice, él se asume como el viejo poeta. Está todo dicho. Él siempre se consideró poeta secreto, como bien dice Rosa. ¿Por qué? Porque en realidad, cuando uno trata de analizar, digamos, alguna frase o alguna cosa, se da cuenta de que cómo está construido el texto no es prosa literalmente, es poesía. Entonces yo en cualquier trozo de él, de Rayuela, encuentro una poesía. Entonces, ¿por qué? Porque él hacía ese trabajo rítmico de la respiración poética. Y donde él elige un adjetivo, muy borgianamente, elige un adjetivo que esté incrustado de tal forma que no se puede quitar. Y hoy, voy a hacer una pequeña incidencia, hoy estuve con unos amigos en un grupo de lectores, digamos, en la Autónoma, que habíamos quedado en leer Carta a una señorita en París. Ese cuento, que parece un cuento así, escrito para divertirse, es un cuento con una gran profundidad y donde está la clave de lo que tú dices. Él, entre sus maestros, porque era un gran lector, digamos, de los grandes poetas, está Mallarmé. Está Mallarmé, y Mallarmé es su maestro porque es un poeta simbolista. Los que saben más de literatura sabrán qué significó ese movimiento para el resto. Le cambió la cabeza, o sea, lo de Mallarmé fue decisivo. Entonces, entre Mallarmé, Cocteau, Jarry, Poe, él se fue configurando, digamos, unos maestros, y Borges en Argentina. Entonces, él era el poeta secreto. Por suerte, tuvimos a Esther Tusquet y a Gianni Totti en Italia, que vieron eso. Y a Juan Cruz. ¿Cómo se llama? Joaquín Marco. Joaquín Marco. Exacto, Joaquín Marco, efectivamente. Editó en Ocnos. En Ognos, efectivamente, que vieron esa pulsión poética de él,
que lo hizo tan feliz, evidentemente lo hizo tan feliz. Y entonces luego tuvimos la suerte los lectores de tener el libro póstumo, que es Salvo el crepúsculo, que como todos sabéis es un haiku de Bosch. Un haiku para titular un libro, quiere decir que más claro, imposible, ¿verdad? Entonces, bueno, este es luego el volumen que sacó Gutenberg, Galaxia Gutenberg, sobre poesía. Si alguien tiene acceso a él, ahí hay 2 estudios maravillosos de Daniel Mesa Salcedo, ¿verdad? Donde se ve que hay que hacerle más caso a Cortázar poeta también, ¿verdad? Porque dice muchas cosas, de él y de su tiempo y de sus aspiraciones y de sus metas, ¿no? Entonces, bueno, ¿y yo a dónde iba con todo esto? Al contestar la pregunta. Eso porque es periodista, a quien yo admiro, mire, tenemos aquí la prueba de que Rosa, a quien yo admiro sinceramente, le hizo una entrevista maravillosa a Cortázar, que editó el centro, bueno, en este momento librería del centro, el centro de editores, Del centro del de centro de editores, Yo sé del que centro de editores. ponemos nombres tan parecidos, parece un trabalengua. Pero ese se llama del centro de editores y el que queramos hoy se llama centro de editores. Centro de editores, efectivamente. Y esto fue creo del 2015, ¿no, Rosa? No me acuerdo. Ay, no veo nada sin gafas, perdonen. No me A acuerdo. ver, dice, en el mes de noviembre de 2015, ¿vale? Y tengo el número 31, que es el que siempre compro en estos libros preciosos que hacen ellos. Y en este, bueno, aquí Rosa hace una introducción muy bonita, su explicación y tal. Y yo también luego te quiero preguntar a ti, porque claro, eso que solo me preguntes a mí. Bueno, antes de pasar a la segunda siguiente, quiero decir que, bueno, la complicidad con Maite me llevó a mí a grado sublime de felicidad. Si quieres luego, más adelante hablamos de la anécdota, pero ahora que hemos sepan- venido a hablar de tu libro. ¿no? Que lo que dice ella de su club de lectura, a mí me hizo verdaderamente muy feliz ese encuentro con esas lectoras y lectores en ese hermoso pueblo de Uclés, que si no lo conocéis tenéis que ir. Yo creía que el primer cuento publicado por Borges, publicado por Cortázar, publicado por Borges de Cortázar, era el primer cuento que Cortázar publicaba era Casa Tomada, pero no, tú explicas muy bien que no. No, bueno, en los anales de Buenos Aires, Los anales, sí. claro, Sí. pero antes había publicado otros en otras revistas. Claro, lo que pasa es que, o sea, un escritor que es un escritor, lo es desde el primer momento, no sé cómo decirlo. Entonces, es como que busca pero encuentra en realidad, porque claro, había un círculo cultural en Buenos Aires muy potente, que era, por un lado, por supuesto, el máximo, el del Grupo Sur, donde estaba la genia de Victoria Ocampo, que era riquísima, pero todo su dinero lo puso a funcionar en la cultura, para todos. Crea el Fondo Nacional de las Artes, la revista Sur, bueno, después participa también en la editorial Sur y en muchas más cosas. Y hoy sus casas son centros culturales donados a la comunidad, o sea que no me vengan a hablar de los ricos, hay ricos y ella, ¿no? Y ella. Bueno, entonces estaba ese gran círculo, pero había otros círculos que no eran antagónicos, por supuesto, que estaban en torno a las editoriales y a las revistas literarias fundadas, como bien señaló antes Claudio, por los exiliados españoles republicanos en Argentina, que no tuvieron la misma acogida que en México, que el presidente Cárdenas puso el Estado a funcionar y los invitó a las universidades, sino que tuvieron que abrirse paso como cualquier inmigrante, cualquier exiliado, y entonces crearon muchas cosas, muchas industrias, pero entre otras cosas grandes editoriales, entre otras la revista Realidad, la revista Claridad, Leo Plan estaba llena de Hostal, donde trabajaba Cortázar como traductor anónimo, lógicamente. Bueno, y la editorial Villique, Constancio Vigil, que acogió a los modernistas catalanes que hacían dibujos maravillosos, a Rafael Alberti, a María Teresa León, todos haciendo trabajos anónimos de traductores, de guionistas y de lo que fuera. Y entre ellos una revista donde aparece el cuento Bruja. Donde aparece el cuento Bruja, que pasa inadvertido, pasa absolutamente inadvertido. El que realmente lo lleva al estrellato, por decirlo así, es Casa Tomada. ¿Por qué? Yo creo, porque luego Bruja, curiosamente, fue como una escisión, un capítulo que quedó como
que él quiso integrar en Rayuela, pero luego lo excluye. O sea, tuvo mala suerte ese cuento, ¿no? Pero bueno, ahí está el cuento, ¿no? De hecho, está rescatado y ahora ya casi vamos a ver si quedan muchas cosas inéditas, yo creo que no. Ese cuento evidentemente está editado, ¿no? Pero el que marcó, digamos, la diferencia de que había algo nuevo que decir en la literatura argentina para diferenciarse, no ya de Borges, 14 años mayor que él porque era el gran innovador y el que introduce el idioma de los argentinos y mil temas, ¿verdad?, de la universalidad de la cultura, de la fantasía, de la mitología, de lo que fuera, es Borges. Pero Cortázar le da una vuelta de tuerca al tema de lo fantástico, que es distinto que en Cortázar, que en Borges, ¿verdad? Lo fantástico es distinto. Y entonces yo creo que eso fue lo que hizo el crack para los lectores, que, como pasa en Carta a una señorita en París, ¿verdad?, que me parece un cuento soberbio, aunque parece una frivolidad, todo empieza normal, ¿verdad? ¿Alguien se acuerda de Casa Tomada? Sí. 2 hermanos, etcétera. Bueno, todo empieza normal. Y en un momento, como dice Cortázar, se produce la fisura de la realidad. O sea, hay una brecha, dijo uno hablando de la filosofía, pero no. En Cortázar él habla de la fisura de la realidad. Y en Casa Tomada se produce esa fisura en la realidad que hace que los personajes cambian, empiezan a actuar distinto y no hay una conclusión, ¿no? No hay una conclusión ni una moraleja. Por eso es un cuento tan traído y llevado por la política, digamos, porque hubo gente que hizo una lectura lineal de que eso era un manifiesto político contra el peronismo. Yo tengo testimonios que dicen que no es así, porque eso lo escribió en Mendoza y es la casa de la gente que lo alojaba en Mendoza, en fin, pero bueno, la lectura, cada cual hace la lectura que quiere, que le da la gana. O sea, yo no vengo yo a decir ahora, no. Para eso fue una literatura abierta. Efectivamente, para eso cada lector hace su lectura con su cultura, con sus deseos y con sus aspiraciones. Así que interpretad lo que queráis. Lo que dice Rosa es del mismo Cortázar que lo dice. Sí. Usted me publicó mi primer cuento. Sí, claro. Necesita él como primer cuento es siempre el Casa Tomada. Que reivindica como primero. Sí, efectivamente. Sí. Pero como ella señala un par de ellos, Sí. quería yo que... Sí. Eso. Sí, porque además él también, por ejemplo, en las pequeñas revistas literarias, tanto del Mariano Acosta, donde él hace ese profesorado, digamos, que sale profesor de geografía, de historia, de instrucción cívica, y no sé cuántas cosas más cuando él quería ser escritor. Luego también en la Universidad de Cuyo, cuando es profesor de literatura inglesa y francesa, también en las revistas internas, también siempre hay un texto suyo y tal, pero realmente el espaldarazo se lo da Borges, ¿no? Y eso está bueno, porque por eso, quiero decir, él forma con Borges parte, digamos, del universo, creo yo, hay más, no es el único, pero bueno, a mí me gusta resaltar esa relación, ¿no?, donde se descubren mutuamente, pero el mayor le hace el hueco, le hace el lugar al pequeño. Le publica, le llama, le sigue publicando después. Exactamente. Que está muy bien. Sí. Y luego presume de su amistad. Efectivamente. Que es maravilloso, ¿no? Sí, ¿verdad que sí? Sí, maravilloso. Sí, porque era generoso, porque la gente, estos sabios, esta gente especial que salen, cada tanto salen, como Borges, no era envidioso, ¿no? ¿Cómo va a ser envidioso Borges? ¿De qué? O sea, entonces era generoso, era generoso y era un gran lector y se dio cuenta, era inteligentísimo como lector, se dio cuenta que ahí había materia diferente, novedosa, interesante, no sé cuántos adjetivos puedo usar. Se me ve la hilacha. Hay un personaje que tú señalas, que me gustaría que contaras porque interviene digamos que en la repercusión mundial, tanto de Borges como de Cortázar, que es Roger Caillois. Ah, sí, claro. Claro, pero la culpa de eso la tiene Victoria Ocampo. Claro.
claro, pues el pobre Cayuá está en Argentina cuando estalla la guerra y rápidamente doña Victoria Lecuna se lo tira. Sin potencial. Claro, el tema era que Victoria Ocampo era listísima, digamos, y una mujer muy inquieta, ¿no? Entonces, como tenía mucho dinero y tenía posibilidades, su casa era una casa de, vamos, como de acogida, no sé cómo decirlo, o sea, personaje importante que llegaba a Argentina terminaba, como es lógico, en el círculo en torno de Victoria Ocampo. Y entonces, claro, ella, por ejemplo, ella llevó a Waldo Frank, que ahora nadie, ¿quién se acuerda ahora de Waldo Frank? Pero bueno, fue uno de esos músicos de los años 50 que hacían esa música que ahora no nos gusta, quizá que sea plan, bueno, en fin, la música aquella dodecafónica de construir, bueno, en fin, toda una corriente que hubo muy interesante, que tengo que hacer otro homenaje hoy aquí, porque claro, Edgardo Cantón murió hace un mes en Argentina. Él fue el artífice del famoso, único disco que hizo Cortázar, que se hizo con letra de Cortázar, que fue Le Trottoir de Buenos Aires. Edgardo Cantón fue el que gerenció aquello y el que hizo posible que ese disco se grabara con los Cedrón. Y ha muerto, y él era un investigador de la música, de ese tipo de música, por eso se hizo amigo de Cortázar. Entonces, cuando va, aterriza en Argentina por causa de la guerra, por supuesto, lo acoge, le da trabajo, obviamente forma parte del mundo cultural, colabora en La Nación, etc. Y luego se vuelve a Francia. Cuando se vuelve a Francia, lógicamente Cortázar va con una carta de Victoria Ocampo y lo ve, pues él también empieza a trabajar en Gallimard, etc. Y a Cortázar no es que le caía muy bien Cayuá. No es que le caía muy bien, pero, claro, Cayuá, después de todo... Una frase así sí, como de... Sí, una carta sí, como de... sí, no le gustaba como escritor, no digo como persona, digo como escritor, no le interesaba, vete a saber, cada uno tiene su gusto, tiene derecho, ¿no? Entonces, bueno, pero le agradeció que Cayuá le hizo un puente en Francia, digamos, para que él tenga, o sea, claro, Cortázar era un sudaca en París, ¿eh? Y entonces, ¿quiénes son los que lo van metiendo? Luego aparece un grupo muy interesante donde estaba ahí, Pierre Celan, por ejemplo, con un grupo de gente que tiene una revista muy importante y tal, pero bueno, eso viene después. Él primero llega como un paria y trabaja haciendo paquetes en una librería, y, ¿sabes? Y luego ya empieza a tener amigos, digamos, de los círculos, digamos, culturales, pero tampoco tanto, ¿eh? Fue más fácil para Cayuá en Buenos Aires que para Cortázar en París. No obstante, fue generoso y le abrió puertas. Y a Borges más, todavía. Claro, sí. Porque a Borges con el Formentor. Claro, El exacto. premio Formentor. Claro. Cortázar tuvo mala suerte, ¿ves? En eso, no tuvo premios importantes. Podría haber ganado el Formentor con Rayuela, no lo ganó Gombrowicz, ¿verdad? Sí. Yo tengo el acta de tal, y bueno, ganó Gombrowicz. En buena ley, quiero decir, en aquel momento interesaba más Fervidur que Rayuela. Fíjate. Así son las cosas. ¿Dónde va a parar? Bueno, Pero con todo el respeto. con todo respeto, sí, siempre, por favor, y gran. Sí, Sí, pero bueno. Pero vamos, Rayuela. Claro, Fervidur que no cambió el panorama literario, y en cambio Rayuela sí lo cambió. Digo yo, Completamente de acuerdo. ¿no? Sí. Estamos de Y acuerdo. además es mucho más bonita. Sí, también. A mí me interesa más el mundo de... Mucho más bonita. Sí, el mundo de Rayuela me interesa más. Bueno, que yo también les incluye, ¿lo cuentas tú? Es así, en una antología que es cuando Cortázar habla así un poco despectivamente de Cayuá. Sí. Así mucho de literatura, ¿no? Sí, De literatura fantástica, Sí, ¿no? sí, No. claro. Pero incluye un cuento de Borges. Cuentas tú, yo me espero por ti. Sí, lo que pasa es que yo ahora tengo que ir a buscar el pasaje, no, pero bueno. Y uno de Cortázar, que es La Noche Bucanera. Que yo es un cuento que a mí me
Sí. porque yo he pasado el día boca arriba. ¿Así? Sí, a mí me dejaron en Curares una vez, No. así que exactamente lo mismo. Quiero decir, entonces es un cuento que me... Vaya, que que no te lo puedes quitar de la cabeza nunca en tu vida jamás, 40 años después. Sí, ese es un cuento más muy interesante, la mención de Rosa, porque ese es el cuento donde está el gran homenaje, yo creo, ¿verdad?, de Cortázar a Borges, ¿no? O sea, hay un episodio que es paralelo, o sea, parten los dos de hechos reales, ¿no? Que eso fue interesante. Sí. Borges va a visitar a una amiga suya, sube una escalera y como él era medio, ya no veía bien, hay una ventana abierta y se pega, se hace una brecha terrible, entonces, pero a él no le duele, dice, sintió que parecía que pasaba volando un pájaro. Y que, bueno, cuando la amiga abre la puerta, la amiga se desmaya porque lo ve sangrando. Bueno, total, que Borges va al hospital, se pasa varios días casi medio en coma, bueno, una cosa así, por un problema de infección y tal, bueno, luego sale. Y entonces Borges escribe, después de esa experiencia maravilloso, cuento El Sur, que por favor ir corriendo a leer El Sur. Bueno, en El Sur la situación es que se escribe como en el ensueño, ¿no? Que es maravilloso, cómo lo consigue, ¿no? Que es tan difícil, que aquí lo hacía bien Carmen Martín Gaite, ¿no? Eso de contar un sueño es muy difícil, porque no es real ni puede no serlo, en fin, y no puede ser tan fantástico, bueno, en fin, que Borges hace un cuento maravilloso del famoso danés Dahlmann, ¿verdad?, que se sube al tren y que llega, no sé qué. Lo leéis, por favor. Y donde en el hospital le dan un caldo en un bol de que huele a berro, a puerro y que se va. Y bueno, ese mismo bol está en el cuento de Cortázar. ¿Por qué? Porque Cortázar tiene un accidente con su Vespa en París, justo poco antes de que iban con Aurora a Italia, se rompe una pierna por esquivar a una señora, termina en el hospital la noche boca arriba. Y ahí, en cambio, Cortázar sueña, o sea, hace un cuento fabuloso, porque cómo se puede soñar el futuro, ¿no? El epígrafe da la pauta, ¿no? O sea, está dedicado a la guerra florida, ¿no? O sea, es un tolteca, que además la gente, un moteca, y me preguntaban, ¿y cuáles son los motecas? No, los motecas no, se inventó, porque iba en moto él. O sea, los motecas no existen, van en moto. Entonces, bueno, en el hospital le pasa lo mismo que al personaje de Borges, que está en ese ensueño, y pasa lo que pasa. Y también le dan un bol de caldo que sabe a puerro, ¿no? Entre otros paralelismos, ¿no? Pero ese yo creo que es el gran homenaje, porque esas cosas no son casuales. Y menos para él, que había leído todo Borges y lo había destripado, ¿no? Entonces, bueno, para que veáis el intertexto que se dice ahora, ¿no? Sí, Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. pues eso. Es que no sé qué me habías preguntado. Bueno, Y yendo a la parte final nueva, con comillas, del libro respecto al que está en la otra colección, la entrevista, a mí me ha parecido fantástica. Tú dices que es una entrevista joven, pues sí, pero es que las entrevistas buenas son jóvenes. ¿verdad? Sí, ya los mayores no tienen No tenemos ni la gana ni la ilusión, no se entrevista con la sorpresa ni con la admiración tan clara. con el pánico. Yo creo que dice cosas muy interesantes. Sí, eso no, Pues venga, cuéntame. Bueno, no sé, lo que pasa es que el homenaje... A mí da gusto. Si me preguntas algo y ya Y se expande. Demasiado. Yo me equivoqué de carrera, yo tendría que haber hecho radio, ¿no? Que escribir me cuesta mucho, en cambio hablar, ¿sabéis? Bueno, digo, rajar, pero hay otra acepción de rajar, ¿no? Porque hay un dicho que Cortázar también lo pone en uno de sus cuentos, no me olvidé, dice, una cosa que dice, rajá perro, ¿no? O sea, Andate. vete de aquí, andate, claro, rajá perro, Lárgate. lárgate, ¿no? O dice, Irse violentamente. sí, digamos. claro, rajá de acá, o sea, algo así muy feo, ¿no? Pero lo de rajar en el sentido español, claro, porque no hay que olvidarse que él, o sea, en la época en que Cortázar estaba en Buenos Aires, todavía, digamos, se mantenía
más pegado, digamos, el hablar de los argentinos a lo que era el canon, vamos a decirlo así, de la Real Academia y tal, y sobre todo porque él estaba rodeado de español y de gallegos, de hecho se casa con la Bernarde, que era de Pontevedra, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces era toda esa gallegada, él tenía el oído muy puesto de la españolidad, digamos, ¿no? Entonces, la entrevista, bueno, eso, vamos a ver. Yo era muy joven, y muy ignorante, y me arrepiento y le pido perdón a mi jefe, que yo trabajaba en una agencia que era una agencia importante, sobre todo por esto. Era una agencia de noticias que habían fundado los periódicos del interior de Argentina. Cuando yo hablo del interior de Argentina, los que no sois argentinos, tenéis que pensar que el centro del mundo, el ombligo del mundo es Buenos Aires, ¿vale? Y todo lo demás, que son millones de kilómetros cuadrados, es el interior, lo cual es un negocio. Es tremendo, ¿verdad? Buenos Aires Sí, y el resto. y el resto. O sea, es un disparate, pero es así. Y es así, y todo es así, y todas las líneas férreas trazadas por los que llegan ahí, y todo sucede ahí, y esa es la gran aldea, en el Bueno, fondo. una frase que a mí me encanta, que Dios está en todas partes, pero atiende Buenos Aires. Exacto. Pero atiende Buenos Aires. Lo puedo imaginar, yo primero que soy abulense, Ávila no existe. O sea, Ávila, no Teruel, Ávila no existe. Imaginaros ir a parar a la Patagonia, que no tenía el mito que le creó Bruce Chatwin gracias al libro que le publica Mario Muschnick. La Patagonia era una tierra ignota, en realidad dicho por mi padre, donde el diablo perdió el poncho, ¿verdad? Eso es la Hasta Patagonia. que llegó el general Roca, el desierto. Efectivamente, el desierto, que si fuera en América tendríamos una épica que ni os cuento, pero claro, al ser Argentina no hay épica que valga. Y bueno, y no vamos a meternos en... Mejor que no haya. No, porque nos metemos en terrenos muy complejos ahora. Pero bueno, yo venía de haber estudiado periodismo en la Universidad de La Plata y de terminar en esta agencia que habían fundado los diarios del interior. O sea, de más de la mitad de la población de Argentina leía diarios del interior que querían tener una agencia, digamos, que no fuera la agencia oficial que equivalía a la F de aquí, que era la agencia Telam de allí, que siempre estaba intervenida con la dictadura, ¿vale? O sea, yo trabajé 9 meses exactos en la agencia Telam. Cuando descubrieron que yo era egresada de la Universidad de La Plata, me echaron. Así de simple. Así, en serio, que es así. Me aplicaron una ley que se llama la ley de prescindibilidad, porque yo era subversiva. ¿La ley de? Prescindibilidad. Bueno, en fin, entonces me fui a esta agencia donde había gente muy valiosa, entre ellos Horacio Tato, que era un tipo, curiosamente, hijo, esto te va a causar mucha gracia. En Argentina, en las dictaduras siempre había un censor. ¿Quién era el censor de la época de Onganía, que lo conocía Manuel Antín? El Paulino Tato era el padre de Horacio Tato, del hombre más inteligente, porque era un gran crítico literario, pero era censor. O sea, él creía que su visión del mundo era la válida, entonces cortaba besos, sexo, todo, ¿verdad? Entonces veíamos las películas Teorema con 20 minutos menos. Claro, con razón yo no entendí nada. 20 minutos, bueno, en fin, no me extiendo. Entonces yo terminé trabajando en esta agencia, donde el precepto de este hombre, que era el hijo del censor, era la libertad de expresión, era un patrimonio a defender con la vida. Y él a diario recibía la llamada del general Arguindegui, ministro del Interior, una de las personas más brutas que yo he conocido, dándole instrucciones de lo que tenía que hacer. Y a los gritos, pero a los gritos, que la reacción era pequeña, mandándolo, no lo voy a decir en voz alta porque están grabando, mandándolo por otro camino. O sea, todos los días. Y amenazados, periodistas que cubrían política amenazados. Bueno, en ese clima viene el día del Nobel y yo estaba bajando la información de la cotización del mercado de Liniers de huevo y gallina, porque era así, las de 8 de la mañana. Oye, me dice, ¿qué está haciendo? Él sabía que a mí me gustaba leer y que yo leía. Bueno, ¿qué está haciendo? Le digo, no, el mercado de Liniers. Vaya, deje eso. Vaya a ver qué dice Borges. ¿Qué dice Borges de qué? del Nobel. Vaya a ver qué dice. Y así comentaba, que iba vestidita, como para si tenía que salir, iba con un vestidito, toda arregladita. Salimos,
el fotógrafo, Horacio Mucci, que es lapsus, Horacio Mucci y yo. Y nos fuimos, estábamos en la calle Florida y fuimos a Maipú, o sea que caminamos 2 manzanas y media hasta la casa de Borges. Llegamos los primeros. Eso para una agencia, flash. Bueno, ahora cambió todo el periodismo, yo en aquella época era muy lindo. Había que pasar un flash que decía: Borges dice que en Argentina no se respetan, repito, no se respetan los derechos humanos. Bomba. Con eso ya teníamos el titular de los diarios de la tarde. Está claro. Pero claro, yo tenía que conseguir eso. Entonces yo voy a lo de Borges con mi grabador y me pongo a charlar con Borges y el tiempo pasa y Borges se enrolla y yo trato de sacarle algo interesante y yo me di cuenta de que se hace la hora. Yo trabajo en una agencia, no en una revista literaria de semanal. Tengo que irme. Perdone, Borges, me tengo que ir. Y a todo esto Borges me dice: anoche tuve un sueño. Es maravillosa esta anécdota. Dice: ¿quiere que se lo cuente? Y yo, que ya estaba mirando la hora y Horacio de allí me decía: ay, Borges, me tengo que ir. Vengo otro día y me lo cuenta. Bueno, usted quiera. Y me fui. Sin que Borges me cuente su sueño. Que yo podría ser ahora la depositaria del sueño inédito de Borges, que no se lo contó a nadie, porque yo he perseguido ese sueño y nunca más. Entonces, cuando ella dice que es una entrevista de mí, que revela la ignorancia y la poca, ¿cómo diría?, pericia y la poca especulación que yo hice con el momento en el que estuve ante la posibilidad. Pero claro, yo también me tengo que excusar un poco. Yo estaba en una revista, en una agencia de noticias donde lo importante en ese momento era la política, era confiar en que Borges fuera la conciencia crítica de todos los argentinos. Ese era el problema. Entonces yo le tenía que hacer preguntas comprometidas, vamos a decirlo así, no literarias, sino comprometidas. ¿Qué opina del próximo presidente que vamos a tener? Después de la dictadura de Videla venía el relevo y justo en ese momento se estaba haciendo el cambio al general Viola, no me digáis. Y yo le tenía que preguntar de eso porque lamentablemente, y eso Claudio lo sabe bien y lo hemos hablado muchas veces, a Borges, pobrecito, se le usaba para preguntarle de las cosas más disparatadas. No era mi intención y yo no lo hice, Lo que pasa es que es verdad que para mí era un ejemplo de moral, a pesar de lo que se dijera en aquel momento. Entonces, él era un hombre ético y lo dice en la entrevista, entonces yo por eso quería que él dijera, porque yo sabía lo que había pasado, yo sabía, lo de las madres de Plaza Mayo yo lo sabía, porque tenía un amigo que trabajaba con ellas, que cuando él se entera de lo que estaba pasando en Argentina, y vosotros diréis: ay, ¿y cómo Borges no se enteró? Pues no, porque Borges era ciego, vivía cuidado por Fanny, una señora analfabeta. Su hermana vivía en otra galaxia. Su amigo vio y vivía en la suya. ¿Y quién iba a ver a Borges? Iban a verlo para hablar de literatura, de cosas, y él no escuchaba la radio, no leía el periódico, era ciego. No leía, o sea, no veía la tele. No, y en la radio estaba censurada. No, por supuesto, lógico, era todo. Y él tenía, por otro lado, la concepción de que, digamos, un militar, como su abuelo, tenía un código ético y moral. Entonces, para él, que los militares argentinos, herederos de la tradición del honor y de no sé qué, de su abuelo Borges y tal, hicieran eso, era inconcebible. Entonces, cuando finalmente consiguen las madres de Plaza de Mayo, que yo ahora no me acuerdo cuál de las dos fueron, lo puedo recuperar, eso lo tendría que recuperar. Fueron 2 que ya se habrán muerto. Y consiguen llegar a él y contarle lo que está pasando. Él me lo dice: yo lloré. Y tú dices, un hombre grande tal lloró porque la impotencia ante el horror no cabe otra reacción. ¿Qué decir? Y entonces, claro, eso que fijaros que es una nadería hoy, según hoy nuestros cánones, fue importantísimo para el país. Fue importantísimo que Borges dijera eso. Habló del crimen de la guerra. Es muy fuerte. Y mencionó, claro, a un gran filósofo, digamos, político del siglo XIX, que era Alberdi, que habló del crimen de la guerra, ¿no? Entonces, eso ya sentó. A partir de ahí Borges fue mirado de otra forma, pero no por mí. Yo solo le puse el micrófono. Era él que necesitaba el canal adecuado para decir lo que dijo. Luego ya le hicieron otras entrevistas
y luego ya todo el mundo se dio cuenta de que Borges no era ningún cómplice, porque claro, todo esto viene a cuenta de qué, de que había sido invitado por el presidente Videla a comer junto con quién más, con Esteban Ratti, que era el presidente de la Sociedad de Escritores, el padre Castellani, jesuita, Sábato y Borges. Y de los cuatro, ¿quiénes son los que preguntaron por el novelista desaparecido? ¿Cómo se llama? De Álamo Carolina. ¿Cómo se llama? Conti. ¿Quién preguntó por Conti? Preguntaron Ratti y Borges. Y Sábato, por supuesto, no. Preguntaron el padre Castellani y Borges. El padre Castellani y Borges. El artículo está en internet del padre Castellani, lo podéis buscar. Y Borges. Y los demás hablaron de la feria del libro, de los impuestos al libro y tal. Me parece bien. ¿Por qué se le reprochó solo a Borges haber ido a la comida? ¿De qué manera Borges podía haber dicho no voy? ¿De qué manera? Y sí, podía haber fingido que estaba enfermo, pero él era un hombre de honor. ¿Cómo va a negarle al presidente, a pesar de que era de facto, ir a esa comida? Nadie le habrá dicho no vaya a Borges porque esto le perjudica. No, él fue de buena fe, pensando que podía ayudar, obvio. No, eso les perjudicaba si era Borges, porque Claro. Sábato después fue el héroe de los derechos humanos. Lógico, Pero pero bueno, por pero eso. parece que siempre que yo Sábato- es para darle a Sábato por la cabeza. Sábato- No, vamos a dejarlo en esto, que descanse en paz, que vivió casi 100 años, ya bastante lo tuvimos. Pero bueno, se la está prolongando mucho. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta de ustedes. Estaríamos, sí. Si alguno quiere hacer alguna pregunta. Es una maravilla, ¿no? Podríamos seguir escuchando. Nadie. Tiene otra cosa que publicar. Expresar el sentimiento de todos, ¿no? De lo que hemos aprendido y bueno, la cantidad de cosas que hemos podido atisbar por un lado y por el otro, ¿no? A mí se me ocurren cantidad de cosas, pero es que podríamos estar hasta mañana. Bueno, yo le agradezco la... Espera, yo quiero cumplir con Maite. Un no. segundo. No, porque fue muy importante. Ella convoca a sus lectoras, todas mujeres, algunas semianalfabetas, pero que fueron progresando en el taller para leer a Cortázar. Entonces, cuando yo llego allí, me dicen: ay, hija, creemos que no lo hemos entendido. Cartas de mamá. ¿Por qué? Y porque, a ver, ahí ella se va con el hermano, ¿no? Sí, ella evidentemente, pues, el otro tiene un novio que está enfermo de tuberculosis y se va con el sano, con el hermano, y se van a París. A París. Y entonces dice, sí, bueno, pero ¿por qué entonces luego al final del cuento él aparece? Bueno, El muerto. aparece el muerto en su fantasía porque se sienten culpables. Y entonces una señora dice, ah, claro, dice, anda, pero si eso ha pasado aquí. Ah, sí. Sí, no, pero aquí él se portó como debía y se casó con ella. Y cuando ella se murió, entonces se casó con la otra. Eran dos hermanas, sí. O sea que eso ya había pasado en Uclés. Y que es verdad, fue tan genial. Entonces, Fue que ves fantástico. como todo Fue se... fantástico. Fue como- fantástico, Como sí. Cortázar, sí. Fue fantástico. Así que siempre le agradeceré a Maite el haberme abierto esa posibilidad de hacer estas lecturas con personas, digamos, que tenían esas ansias por recuperar el tiempo perdido durante la dictadura y la escuela inexistente, etcétera. Y Maite abrió un espacio maravilloso donde se hicieron muchísimas cosas muy valiosas desde una pequeña biblioteca rural. Así que gracias. Bueno, Maite. gracias a María Ángeles, que ha colaborado muchísimo, y a la gente que está aquí también de Sí, Uclés, sí. que ha venido, que también siempre ha colaborado un montón, y casi que yo sin ellos, pues no sé, tampoco. Un Sí, equipo sí, maravilloso. pero ha sido fantástico, sí, os invitamos a venir a Uclés. Iremos, Aunque ya no estoy en la biblioteca porque me he jubilado, pero sí, os invitamos. iremos todos. Bueno, como solemos hacer, lo vamos a mantener esta costumbre que hemos tomado de la pandemia, porque viene acá y hay extractores de aire y demás, para contribuir a esto, la firma de ejemplares. María Ángeles no la va a hacer aquí, sino arriba tiene una mesa, así donde vamos a subir. Pues. Solo quería decirle que nos hemos pasado a libros de imprenta, pero que este librito es pequeño, pero es una edición muy cuidada. Hemos puesto otro homenaje a la revista Sur. El título está en rojo adentro,
Y además tiene, bueno, algunas fotos, pueden ver a María Ángeles de hace 200 años, cuando hizo la entrevista a vos, tiene también la reproducción de algunas crónicas y también, así que Tiene una letra buenísima para les pido que lo compren porque además la fuera. Y nada, y antes de irme, gracias a Claudio y a Raúl, por favor, pero ¿cómo no he hecho esto primero que nada? Pues primero por rescatar, digamos así, este libro que con tanto amor hicimos la primera vez de edición aquella. Y segundo, por pensar que puede ser la punta de lanza, ¿no?, del rompehielos, del mundo de la edición, con esta preciosa flecha, rompehielos. Ya me lo pongo. Se queda agarrado. Vamos a echarlo más para atrás para que haya más espacio para ustedes.